Muy bien, ¿estamos listos para empezar? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? A ver. ¿Se me escucha? Bien, jóvenes, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Ok. Ya. Bien, vamos a empezar ahora sí. Bien. Estaríamos listos entonces, ¿no? Para empezar. A ver. Me sale espera. Hay 7. Vamos a hacer acá un jovencito más. Ha llegado. ¿Me escuchan los demás? ¿Los más jóvenes me escuchan? Sí. Sí me escuchan, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el tema de hoy. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Bien, vamos a empezar entonces el tema de hoy, ¿ya? Estamos con el tiempo ya. Bien, vamos a empezar entonces, jovencitos, el tema de hoy. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan todos? Sí. Perfecto. Vamos a meter acá un jovencito más. Ya, todos están admitidos, son 15 jovencitos hasta ahora. Bien, vamos a empezar el tema de hoy, ¿ya? El tema de hoy es la Tierra y su evolución, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la clase del día de hoy? Bueno, tenemos varios objetivos, son 3 básicamente. Primero, conocer y comprender, ¿no? Los diversos cambios geológicos, lo que se refiere pues a la Tierra, su estructura, su composición, climatológicos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de los cambios que se viven en la atmósfera
y biológicos, ¿no? Es decir, las especies, de los seres unicelulares hasta las especies más desarrolladas como es el hombre, ¿no? También tenemos otro tema, conocer los distintos periodos o eras o periodos que la Tierra ha pasado hasta nuestros días y qué características presenta cada una de ellas. Y finalmente, ¿no? Entender a la Tierra como un planeta vivo, ¿no? Un planeta vivo, ¿por qué? Porque decimos que la Tierra es un planeta vivo porque tiene, ¿qué caracteriza a un ser vivo? La dinamicidad, ¿no? ¿No? El cambio, ¿no? Claro, también la reproducción. Y cuando decimos la Tierra es un planeta vivo, no se refiere que sea como tal, sino, pero que esté en constante cambio, constante transformación, ¿no? Es muy dinámico. Bien, nuestro planeta, ¿no? Que sabemos que es la Tierra, ¿no? ¿Qué sabemos de la Tierra, no? Nuestro planeta. Veamos. Primero, nos decíamos que si miramos, ¿no? Todo el medio en el cual nos encontramos, siempre nos preguntamos si la Tierra siempre ha sido así, si cambia, y si cambia, ¿por qué no observamos, ¿no? Esos cambios? También sobre los seres vivos, ¿no? Decimos que somos el eslabón más alto de la evolución. La pregunta es, ¿somos los primeros en habitarla? ¿Seremos los últimos en habitarla? ¿No? Después de esa especie vendrán otras, de la especie humana. Entonces es una pregunta que nos, ¿no? Respecto a los animales también, ¿no? Las plantas y la atmósfera, nos preguntamos, ¿han cambiado? Los animales que vemos, los perros, los gatos, los caballos, los elefantes, leones, siempre han sido igual. Las plantas que observamos ahora, palmeras, ¿no? Árboles, también. Y la atmósfera, ¿qué podríamos decir, no? El aire que respiramos siempre ha sido el mismo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, ¿no? Vamos a ver qué respuesta ha dado el hombre a través del tiempo, ¿no? Siempre en la edad primitiva existió una preocupación por conocer el mundo, ¿no? Que no entendía. Entonces surgen los mitos, ¿no? Los volcanes, ¿no? El dios Vulcano, ¿no? El dios Eolo, el viento, ¿no? ¿No? La mamapacha, por ejemplo, ¿no? La Pachamama, perdón, en el Perú, y así tenemos, ¿no? En la antigua, por ejemplo, una de las preocupaciones era, en el periodo cosmológico, es cuál es el origen del universo y la Tierra, ¿no? ¿Cómo se había originado, ¿no? Otra pregunta, y ante eso teníamos pues dos grupos básicamente, ¿no? Los llamados monistas y los pluralistas, ¿no? Los monistas tenemos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides y Pitágoras. Decía que el origen de la Tierra, ¿no? Y de todo el universo radicaba en un solo elemento, ¿no? A partir de ahí, que puede ser el agua, el fuego, el aire, a partir de ahí todo se crea, ¿no? Tenemos ahí al lado derecho los pluralistas, que decían que eran de varias, ¿no? Tenían varias, como las homeomerías o semillas, ¿ves? Ustedes lo ven en filosofía, tenemos a Empédocles, Anaxágoras y Demócrito, ¿no? Que fue uno de los primeros materialistas, porque Demócrito decía, pues, que no se puede lavar o bañar dos veces en el agua un mismo río, porque el río corre y no es el mismo, ¿no? Entonces preguntaban sobre el origen del universo, ¿no? Hablaban de un solo elemento o de varios, ¿no? ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿No? Tenemos el régimen esclavista, pero también que tenemos, ¿no? Un avance científico ya. Por ejemplo, la forma de la Tierra es plana o redonda, ¿no? ¿Qué posición ocupa la Tierra en el espacio? ¿Es el centro o está en la periferia del Sol, ¿no? Las cruzadas, los viajes de circunnavegación y nuevas rutas comerciales hicieron también conocer nuevas realidades, tanto geomorfológicas, ¿no? Biológicas, variedad de climas y variedad de recursos, ¿no? Y se preguntaban los científicos de esa época a qué se debía, ¿no? Mientras que en la edad moderna o contemporánea, ¿no? Ya estos mitos, ¿no? Comenzaron a romperse, por ejemplo, la Tierra plana a la Tierra redonda, ¿no? O el Sol es el centro, o la Tierra es el centro, ¿no? Tenemos la teoría geocéntrica de Ptolomeo y la teoría heliocéntrica de Copérnico, ¿no? Que después la fundamentó Galileo Galilei, ¿no? La edad moderna o contemporánea, ¿no? Predomina pues el régimen capitalista y por lo tanto se requieren recursos y por lo tanto se necesita conocimiento científico para su explotación, ¿no?
de ahí que hay un avance importante en la ciencia para conocer cada vez más la Tierra, pero con un objetivo básicamente económico, ¿no? Inicialmente, pues, la burguesía surgió como una clase liberadora, ¿no? Del oscurantismo, pero al final esos conocimientos han sido utilizados para crear riqueza o acumular riqueza, ¿no? Pero en fin, eso lo vemos todos los días. Tenemos la teoría nebular de Canny y Laplace. ¿Qué trata esta teoría? Nos trata de explicar algo importante, ¿no? Cómo se formó la Tierra, ¿no? Entonces vamos a hacer pues el origen de la Tierra, y acá tenemos a su lado un gráfico. ¿Qué tenemos ahí? Una masa de polvo y gas que se contrae y que al final se expande, gira formando como un disco, al medio del disco se contrae formando una protoestrella que después se vuelve el Sol y los gases se condensan formando los planetas. Es la teoría nebular de Immanuel Kant y Pierre-Simon de Laplace. ¿Qué nos dicen estos, no? Nos dicen pues que básicamente la Tierra pues se va a originar, ¿no? A partir de una nebulosa. Es la teoría más aceptada hasta la fecha, que ha sufrido algunos cambios, ¿no? Se contrae por gravedad, aumenta la rotación, se forma un disco, los anillos de gas se condensan, se forman los planetas, ¿no? Pero hay otras teorías, ¿no? Que las vamos a mencionar nada más con la planetesimal de la marea, de Thomas Chamberlain, y la gota fusiforme de Jeans y Jeffreys, ¿no? Muy bien, continuamos. Pueden hacer en todo caso las preguntas que serían necesarias, ¿no? En cualquier momento, me lo hacen saber, ya sea por el chat o por levantando la mano. Acá tenemos la edad de la Tierra. ¿Qué edad tiene la Tierra, no? ¿Qué edad tiene la Tierra? Vamos a ver en este caso que la Tierra se calcula que está entre los 4.600 a 4.650 hasta 700 billones. No hay una fecha, digamos, exacta, ¿no? Segundo, la Tierra no se formó en un solo día, ¿no? Como muchas religiones lo afirman, ¿no? No fue un largo proceso. Empezó como una masa de roca que fue atrayendo otras masas de roca por gravedad. Ese impacto que originó que la Tierra fuera una masa caliente, incandescente, ¿no? Pero al mismo tiempo, el choque de meteoritos originó que va a ganar más masa, ¿no? Más masa, ¿no? Y por lo tanto va a aumentar su volumen, ¿no? Entonces es un proceso que se calcula que en este caso se da un largo proceso, pero más o menos. Ahora, ¿cómo sabemos eso, no? Básicamente por los fósiles de meteoritos y otros, ¿no? Que se ha podido calcular la edad de la Tierra aproximadamente, ¿no? Vamos a ver también que qué elementos la Tierra se comienza lentamente a organizar, ¿no? Y los elementos más pesados que son el níquel y el hierro, se van a formar en núcleo. De ahí viene que al núcleo se le llama níquel, por su composición, ¿no? Y los más ligeros van a subir. Vamos a hacer que acá funciona la gravedad, que es la ley universal, ¿eh? La gravedad, ¿no? Ahí tenemos el nitrógeno, el carbono, el helio y el hidrógeno. Cabe anotar que todos los elementos del sistema planetario solar y del espacio tienen básicamente hidrógeno y helio, principalmente, todos, ¿no? Obviamente que el agua que se forma, el vapor de agua que se forma por el hidrógeno, ¿no? que al ser la Tierra impactada por estos meteoritos, debido a que son más ligeros, se va a comenzar a elevar, ¿no? La Tierra, pues, para enfriarse tiene que botar calor y que bota gases, y entre ellos el vapor de agua, y se va a formar un océano primitivo, una atmósfera y un océano primitivo, ¿no? Gracias a la actividad fotosintética de las algas, como las cianobacterias, se forma la atmósfera y el ozono, y esto permitiría, pues, ¿no? Las formas de vida hasta la actualidad, ¿no? Es un proceso bastante largo, ¿no? ¿Cómo se calcula en la escala del tiempo, ¿no? Del tiempo geológico. Bueno, se calcula en lo que son eón, era y periodo, ¿no?
eón, era y periodo, ¿no? ¿Qué son cada uno de ellos? Vamos a ver a continuación. ¿Cómo se explica la formación de los continentes, ¿no? Esa es una preocupación importante. América, Asia, Groenlandia, Australia o Oceanía, ¿no? África. Esto nos lo responde Alfred Wegener, ¿no? Bueno, antes de él fue Taylor, pero el que propuso una idea más, digamos, concreta fue Alfred Wegener, que en 1912 propuso la teoría de la hipótesis, perdón, de la deriva continental, ¿no? Él fue físico y también fue meteorólogo, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿En qué se basa, por ejemplo, en el fundamento físico? Observó, si juntamos África, por ejemplo, con América del Norte, América Central y América del Sur, encajaría, por ejemplo, ¿no? Groenlandia encajaría entre América del Norte y Europa, por ejemplo. En África encajaría, por ejemplo, Oceanía, y ahí encajaría también la Antártida, ¿no? Y esto se ha podido comprobar haciendo un mapeo del fondo submarino, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Cuando hablamos de paleoflora o paleofauna, ¿de qué estamos hablando? Paleo significa antiguo, es decir, vemos fósiles de flora y fauna similares o comunes, pero en continentes muy lejanos, ¿no? Por ejemplo, damos el ejemplo del mesosauro, ¿no? Que tenemos en África y Sudamérica. La pregunta es cómo he podido que esas especies estén en ambos lados con las mismas características, pero en lugares tan lejanos, a menos que de alguna oportunidad estuvieron juntos y los bloques se separaron. Igual es el caso del Istrosauro, ¿no? Magnético también, ¿no? Cuando la Tierra, las rocas salen de los volcanes, ¿no? En este caso, perdón, la lava y el magma sale a través del volcán y se convierte en lava, si roca solidificada. El hierro que poseen se orienta siempre hacia el polo norte magnético. Sin embargo, vemos que las rocas actuales están en distintas posiciones, lo cual significa que se han movido ya sea por alteración del polo magnético o por alteración de la masa continental que los alberga, ¿no? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué es una hipótesis? ¿Por qué una teoría? Porque las causas han sido desechadas, ¿no? Porque las causas son externas. Por ejemplo, nos dice Wegener que como la Tierra gira, esto hace que los continentes se muevan, la fuerza centrífuga, ¿no? Cosa que es totalmente errado, ¿no? Hasta ahora. Las mareas, ¿no? Que es el ascenso y descenso de las grandes masas de agua. Y cuando ocurren las mareas altas, ¿qué hacen? Empujan a los continentes. También ha sido rechazado, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la fuga polar, ¿no? ¿Qué es la fuga polar? La tendencia de los continentes a ir de los polos hacia el centro de la Tierra, lo cual hubiera originado la formación de la Pangea, que también se considera errado, ¿no? La teoría de la tectónica de placas es una teoría que engloba también a la deriva continental, pero a diferencia de esta, plantea que las causas del movimiento de los bloques continentales son causas internas, ¿no? Internas, y no solamente externas, y no externas, perdón, como lo plantea Wegener, ¿no? Según Wegener, ¿cómo se forman los continentes, no? Hace cientos millones de años, ¿qué tenemos? Se forma pues un supercontinente llamado Pangea, ¿no? Que después se va a comenzar a abrir, ¿no? En dos bloques, y en medio de ellos se forma un mar llamado Mar de Tetis, ¿no? Hace 150 millones de años ya tenemos ahí la Eurasia al norte, que abarca pues América del Norte, Europa, Asia, y Gondwana al sur, que tenemos a África, que está junto con, ¿no? Acá lo podemos ver, junto con África, acá Oceanía y Antártida, ¿no? Hace 100 millones ya se separan los bloques, ¿no? Ocupando casi parecida a la posición que están ahora, ¿no? Pero miren ustedes, acá está separado América del Norte y América del Sur, ¿no? No se ha formado el Istmo de Panamá, ¿no? Acá la cercanía entre América y África es mucho mayor todavía, ¿no? Bueno, se calcula unos 50 millones de años ya se acomodan en su posición, ¿no? Norteamérica, Europa, Asia, India, ¿no? Y Europa. Y finalmente tenemos acá, ¿no?
en la actualidad, ¿no? En la actualidad, ¿no? ¿Qué tenemos acá? En la actualidad, ¿no? Tenemos pues ya la ubicación actual de los países y vemos que América del Norte choca con América del Sur, formándose el Istmo de Panamá, donde actualmente se ha hecho un canal, ¿no? Uno de los canales más famosos, el Canal de Panamá. Tenemos así las eras geológicas, ¿no? Y cómo se han clasificado en tres, decíamos, eón, era y periodo, ¿no? ¿Qué cosa es un eón? ¿No? ¿Cómo clasifican los geólogos un eón? Vamos a ver que decimos que abarcan más de 1.000 millones de años, ¿no? Más de 1.000 millones de años. Y los dos grandes eones, ¿cuáles son? El precámbrico, que abarca desde los 4.600 o 4.600 millones hasta 570 millones. Y el fanerozoico, que es el más reciente. Precámbrico viene de antes del cámbrico. ¿Y qué cosa es cámbrico, no? Cámbrico se refiere, pues, en este caso, a una región, ¿no? A una región de la antigua Gales, que sería Francia, llamado Cámbrico, ¿no? Y ahí viene que es antes del Cámbrico, porque en el Cámbrico encontramos ya las primeras especies marinas también, ¿no? ¿Ya? Pero este es antes de ese periodo precámbrico, ¿no? Y tenemos el fanerozoico, que significa fauna actual, ¿no? ¿Qué son las eras, no? Vamos a ver que es su división de los eones y abarca ya millones de años, no más de 1.000 millones, no millones de años, ¿no? Vemos cuántas eras tenemos, ¿no? Era árica, arcaica, ¿no? Arcaica, tenemos pues la era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Y los periodos son subdivisiones de las eras, ¿no? Que abarcan eventos geológicos, climáticos y climatológicos, ¿no? Usualmente se grafica la evolución de la Tierra de esta forma, como una espiral, ¿no? Que va desde lo más elemental, que ven acá en la parte inferior central, y que va pasando por varios periodos de desarrollo hasta llegar al cuaternario donde está el hombre, ¿no? Las eras geológicas, pues, en general, de la historia de la Tierra se dividen en la proterozoica, ¿no? Lo que hemos visto ahí, en este caso, precámbrica, ¿no? Que es la arcaica y la precámbrica, la paleozoica, vemos, ¿no? La mesozoica y la cenozoica. Esto lo vamos a hacer cada una de ellas. Así que vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La era arqueozoica, también se le conoce a la precámbrica o a la proterozoica, porque es antes de, está en formación de, ¿no? La paleozoica, que es la fauna antigua, la era mesozoica, ¿no? Era cenozoica y la era neozoica, o también se refiere a la era más reciente, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se han clasificado las distintas especies, ¿no? Vamos a ver que en la era arqueozoica, pues, tenemos los seres celulares, ¿no? Algas, ¿no? Mientras que en la paleozoica tenemos ya los peces, ¿no? Helechos, por ejemplo, ¿no? Especies que tienen una especie de concha, ¿no? De conchas, ¿no? En la mesozoica es fauna media. Ahí tenemos a los dinosaurios, por ejemplo, había dinosaurios alados también, ¿no? Eran reptiles y eran aves, estaban en un proceso de transición, ¿no? Porque las aves actuales provienen de los dinosaurios. Era cenozoica, que es más actual, y vemos al mono, por ejemplo, en la parte superior, ¿no? Y la neozoica o nueva, ¿no? También algunos lo clasifican así, que sería el hombre, ¿no? Veamos pues el primer eón, el eón proterozoico, el eón que significa camino a, ¿no? Comprende la formación de la Tierra, ¿no? Vemos ahí la Tierra golpeada por meteoritos, ¿no? Vemos la formación de distintas capas o estratos, como en ese cañón del Colorado, por ejemplo, que vemos a la derecha, ¿no? Y decimos que abarque la formación de la Tierra, de 4.650 millones, ¿no? Hasta los 570 millones, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Porque la Tierra todavía es una masa muy caliente, que se comienza a enfriar, y esta masa caliente es impactada pues permanentemente por meteoritos, ¿no? ¿No? Y también hay una actividad volcánica importante porque la superficie comienza a liberar el calor excedente, ¿no? Como una fiebre, ¿no? Cuando tenemos mucho calor,
comenzamos a liberarlo, ¿no? Y ahí viene la fiebre, ¿no? Y también decíamos que se forman las capas de la Tierra porque los elementos más pesados se hunden y forman el núcleo, ¿no? Y los más ligeros forman la corteza, ¿no? De era arcaica, ya que corresponde al primer eón, ¿no? Arcaica, que comprende pues los primeros periodos de la Tierra, que vemos ahí, habíamos hablado de las primeras formas de vida unicelulares, básicamente, ¿no? ¿Dónde empieza la vida? En el mar, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los estromatolitos, que es lo que queda actualmente, ¿eh? Que son como una especie de colonia de hongos que han formado grandes, como masas rocosas o adheridas a rocas, que actualmente se encuentran, por ejemplo, en Australia todavía, y estas tienen millones de años, millones, ¿no? Y a la derecha tenemos pues también, ¿no? Las llamadas cianobacterias, ¿no? Que crecen ¿dónde? Acá, ¿no? Estas que están a la derecha crecen aquí, ¿no? Son microscópicas y ¿qué cosa? Forman colonias y ¿qué permitieron? El oxígeno, ¿no? Que tenemos acá abarca pues de 3.800 millones, porque la era anterior era de 4.650 a 3.800 se le considera era ádica o de formación de la Tierra. Esta abarca 3.800 millones, ¿no? Tenemos el periodo precámbrico, también se le conoce. La Tierra se comienza a enfriar, ¿no? De 4.600 a 3.800, de muy caliente, comienza a liberar los volcanes, energía, vapor de agua, ¿no? Y comienza a enfriarse la Tierra, ¿no? Y eso que permite la formación de océanos, las cianobacterias liberan oxígeno, la formación de la atmósfera y también la formación del ozono, muy importante, porque este ozono da una protección a los seres vivos y permite que puedan salir del agua e irse a los continentes. En el agua, pues, estaban refugiados, ¿no? Los primeros seres vivos, ¿no? Células, tenemos acá las llamadas células procariotas, células sin núcleo, y las eucariotas, células con núcleo, ¿no? Dentro de esa misma era arcaica tenemos, por ejemplo, la formación de la atmósfera primitiva que mencionamos, ¿no? Los volcanes que liberan dióxido de carbono, nitrógeno, ¿no? Metano, ¿no? Como estamos viendo, no, pero esos gases eran irrespirables, ¿no? Eran irrespirables, entonces había mucha actividad volcánica, toda la Tierra pues estaba llena de volcanes, ¿no? Liberando calor. Entonces estos gases que liberan no tenían oxígeno, tenían mucho dióxido de carbono, muchos elementos, como vemos, nitrógeno, dióxido de carbono, óxido sulfuroso, vapor de agua, metano, amoníaco, ¿no? Temperatura promedio de 100 grados. No se podía vivir ahí, ¿no? Pero gracias a esa liberación de calor, la Tierra se comenzó a enfriar y se formaron los océanos, ¿no? Otro tema importante, ¿no? De ese periodo, la formación de los ozono, ¿no? ¿Qué hizo posible que justamente pudiéramos salir, a las especies pudieran salir hacia el exterior, ¿no? Es que el ozono permitió, ¿no? Filtrar la radiación ultravioleta, como lo hace hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a hacer que aumenta la concentración del oxígeno, ¿no? Que son 3 moléculas de oxígeno del ozono, filtra la radiación ultravioleta, ¿no? Y justamente decimos que a partir de ese momento hay una explosión de vida, sobre todo en la Tierra, en los continentes, ¿no? ¿Ya? Los animales pues, y vegetales abandonan la protección del medio acuático y colonizan la Tierra firme, ¿no? Hay tiempos, por ejemplo, ¿dónde surge la vida? También es otra pregunta, ¿no? No lo vamos a responder ahora porque no es el tema, pero se cree que una de las que va a permitir son las llamadas fuentes hidrotermales, ¿no? Como especie de volcanes submarinos, ¿no? Que liberan gran cantidad de minerales, ¿no? Y que estos minerales van a permitir todo un proceso que lo vamos a ver aquí, ¿no? Formación de átomos, estos a su vez forman moléculas, estos a su vez forman proteínas, estas a su vez forman los virus, como el famoso COVID, por ejemplo, ¿no? De ahí vienen las procariotas sin núcleo y las eucariotas con núcleo, ¿no? Ese es un proceso que va de lo más simple a lo más complejo. Es un proceso también llamado quimiosintético, ¿no? Decimos que la existencia de la vida está asociada a estructuras químicas y orgánicas, ¿no? Pasa de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Igual que sus tamaños también, ¿no?
Pasamos ya al eón actual, eón fanerozoico, o actual, ¿no? ¿Qué tenemos? Se caracteriza pues, por el desarrollo de las plantas y animales, ¿no? ¿Ya? Significa vida actual, ¿no? Abarca, decíamos, de 570 millones hasta la actualidad, ¿no? Aunque en la actualidad algunos le llaman neozoico, y tenemos el paleozoico, mesozoico y cenozoico que vamos a ver a continuación, y también 16 periodos en los cuales se dividen esas tres eras, ¿no? Veamos este proceso de León, decíamos la era paleozoica, ¿no? Fauna antigua, era mesozoica, encontramos los grandes reptiles, algunos de 12 metros, algunos más, ¿no? 12 metros de largo, imagínate, de la cola hasta la cabeza, ¿no? Y otras que ya a una altura de 4 o 5 metros, podían coger la copa de los árboles, ¿no? Y por último, el hombre, ¿no? ¿Qué extinguió los dinosaurios? Se supone que fue la caída de un meteorito hace 65 millones de años en el Golfo de México, originando una ola de calor tan intensa que quemó los bosques, ¿no? Y creó un invierno porque las cenizas taparon el sol y estos eran de cuerpo frío, necesitaban la luz del sol, no producen su propio calor, a diferencia del hombre que por evolución produce su propio calor. Las serpientes y los reptiles los vemos que están al sol quemándose, no, están recargando sus energías. Era paleozoico primaria, significa fauna antigua, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una especie que era la que dominaba los mares, llamados, ¿cómo se llama? Trilobite. Porque mira, tiene tres lóbulos. 1, 2, 3, tres lóbulos. Trilobite. Era el que dominaba los mares primitivos, ¿no? A este era también se llama de los peces o invertebrados. ¿Por qué? Porque no tenían columna vertebral como nosotros. No que tenían coraza, concha o caparazón en algunos casos. O también eran que no tenían como especie de escamas o una masa, ¿no? Muy suave, ¿no? Aparte de los 550 a 225 millones de años, ¿qué periodo se encontramos ahí? En Cámbrico, ¿no? Cuyo nombre se debe pues a una región de Gales, actualmente Francia. Ahí tenemos la vida marítima, algas y trilobites, ¿no? El ordovícico, primero vertebrado, ¿no? Es decir, que comienza a desarrollar columna, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver acá en el silúrico, hay un aumento de los océanos, ¿por qué? Porque hay una gran precipitación debido a actividad volcánica, ¿no? En el Devónico, la actividad volcánica continúa y empiezan ya los plegamientos que van a dar lugar a la formación de ¿qué? Plegamiento de Escocia, Escandinavia, Groenlandia, ¿no? Y también Europa y América, ¿qué van a formar? La Pangea, porque según los geólogos, antes de la Pangea había otro continente llamado Panotia, al que le han llamado Panotia, ¿no? El carbonífero, en el cual hay un desarrollo de la flora, pero debido al choque o plegamiento de estas placas, esta queda atrapada y por el calor y humedad que se forma el carbón, el clima pues cálido y húmedo y de abundante vegetación, ¿no? Estos actualmente tenemos las minas de carbón. Y en el Pérmico, ¿qué tenemos? Un periodo en el cual la temperatura debido al exceso de CO2 y cenizas por la actividad volcánica crea un descenso brusco en la temperatura, originando ¿qué cosa? Pues que simplemente se forme gran parte de la Tierra se congele, ¿no? Aquí tenemos los bosques coníferas porque tienen forma cónica, lo encontramos sobre todo en el norte de Europa, también lo encontramos en Canadá, ¿no? Y tenemos vertebrados, ya especies con columna, ¿no? Interior. Miren de qué tamaño es una especie de molusco, ¿no? Amonites, ¿no? Pueden ver la mano de la persona que la está cogiendo, ¿no? Este es un fósil, ¿no? Es decir, que el animal ha dejado la huella en una masa de roca en formación. Porque un fósil es la huella mineralizada, ¿sí? El sujeto, individuo se mineraliza, dejando la forma, ¿no? Y restos de los minerales que la componen en la roca que se forma. O a veces también quedan atrapados. Hemos encontrado especies enteras, incluso de mamuts, ¿no? Ahí tenemos, pues, ¿no? Los amonites o amoneas, ¿no? Son moluscos,
en el periodo devónico, mira, ¿no? Y si eran bastante grandes, ¿no? No son las conchitas que encontramos ahora en algunos casos. Ahí cómo se forma el carbón, ¿no? Vemos pues por la presión, el tiempo y la presión, ¿no? Va a formar el carbón, ¿no? Tiempo, presión y calor son los tres elementos. Tiempo, que demora desde la época, ¿no?, del carbonífero, la presión por el choque de las placas y el calor, ¿no? Formación del carbón. Era mesozoico secundaria, ¿no? Fauna media. ¿Qué tenemos ahí? Los grandes reptiles que decíamos, ¿no? Que cuyas cabezas llegaban a la cima incluso de las palmeras, ¿no? Una época de mucho calor, ¿no? Mucho calor, mucha vegetación, ¿no? Estos son los grandes reptiles, ¿no? De los 225 a 65 millones de años donde, ¿no?, estas especies mueren, ¿no? Y podríamos decir que felizmente fue así, porque también hay mamíferos. Eran pequeños, vivían en cuevas o tenían una vida nocturna. ¿Por qué? Porque eran alimento en este caso, dinosaurios. Si no hubieran desaparecido los dinosaurios, los mamíferos no hubieran podido desarrollarse, y entre ellos el hombre, ¿no? Tenemos ahí tres periodos: Triásico, donde se forma la Pangea. Ahí tenemos los grandes reptiles, también conocidos como dinosaurios. El Jurásico, donde hay un dominio pleno de los dinosaurios, pero también aparecen, decíamos, los primeros mamíferos, ¿no? Ahí tenemos los corales que se forman, por ejemplo, los corales en Canadá, en Australia, perdón. Tenemos la formación del Atlántico, es decir, porque se comienza a separar y el Atlántico se forma, ¿no? El Cretácico de la Pangea se separa totalmente, ¿no? Se forma el Eurásico-Gondwana, y este choque va a originar la formación de los Andes, Rocallosas, Himalaya y Pirineo, ¿no? Pero también la caída del meteorito provoca la desaparición de los reptiles debido a que, como hemos mencionado anteriormente, la caída va a provocar tal ola de calor por el impacto que toda la vegetación se va a quemar, todo. Y la cantidad de cenizas van a formar como una especie de nube negra que impide la entrada del sol por muchos años. Y por lo tanto todo se enfría debajo de ella. Y estos no podían vivir sin calor, ¿no? Muere la vegetación, por lo tanto se rompe la cadena alimenticia. Aquellos que eran pues vegetarianos y otros que eran carnívoros, ¿no? Ahí tenemos la evolución biológica en este periodo, ¿no? Sobre todo el Cretácico, los placentarios, como el caso, por ejemplo, de los canguros, que tienen una placenta, ¿no? Tenemos también en este caso dinosaurios con cuernos, otros incluso dinosaurios alados, de ahí vienen las aves, ¿no? Y los mamíferos, ¿no? Como los marsupiales, por ejemplo, ¿no? Era cenozoica. Esta es la fauna actual, ¿no? También conocida como terciaria, porque, bueno, vamos a hacer una predicción. La era cenozoica comprende dos, se divide en dos: la terciaria y la cuaternaria, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? ¿No? Tenemos el megaterio, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí el procotop, que va a dar lugar a los canguros, al tigre diente de sable, al mamut, que se ha hecho muy conocido. En algunas películas hemos visto que el hombre primitivo interactúa con el mamut. Eso jamás se dio, ¿no? Mucho menos con los dinosaurios, ¿no? Pues por las épocas no coincidieron. Sí hemos encontrado, o han encontrado, fósiles enteritos, completos, ¿ah?, de mamuts que han sido atrapados por grandes capas de hielo, como se ocurrió en China, y al deshielarse, qué increíble, ¿no?, por el tema del calentamiento global, han aparecido esos restos. Igual que lamentablemente han aparecido restos de cadáveres de alpinistas que nunca se les encontraba. Y al caerse, al deshielarse, se han encontrado pues totalmente congelados, conservados, ¿no? Ahora, ahí a que puedan, como en la película, ¿no?, Jurassic, ¿no?, para que de ahí, a partir de ahí, puedan comenzar a desarrollar nuevamente la especie. Podría ser quizás ciencia ficción o no. Bueno, la era cenozoica se conoce como la era de los mamíferos, ¿no? Comprende 65 a 1,5 millones de años aproximadamente, ¿ya? Estos no son periodos rígidos, por si acaso, ¿no?
Vamos a hacer acá, tenemos el llamado Paleoceno, ¿no? Paleoceno, o antiguo, sí, de la fauna actual, la más antigua, paleo, viene el nombre, ¿no? Paleoceno, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la división ya de la Eurasia y Gondwana, ¿no? La Eurasia al norte y Gondwana al sur. El Eoceno, ¿no? El Eoceno, ya hay una diversificación de mamíferos, ¿no? Y nuevamente hay una fuerte actividad volcánica, ¿no? El Oligoceno, acá había pues un aumento de los océanos y una disminución de la corteza, lo que llamamos también transgresión marina. Sin embargo, continúan los plegamientos y surgen los Alpes en Europa y los Pirineos, ¿no? Tenemos el Mioceno, ¿no? Durante ese periodo se forma el mar Mediterráneo y el mar Rojo, ¿no? Y tenemos por último el Plioceno, donde sea la forma definitiva de los continentes, se forma el Istmo de Panamá y el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Que separa África de Europa, ¿no? Muy bien, este pues veamos a continuación, ¿no? Era cenozoica o cuaternaria. Cuaternaria, que es la fauna actual, ¿no? Tenemos ahí también conocida como era de los homínidos y los homos, ¿no? Los homínidos son anteriores a los homos, de los cuales deriva el ser humano. Comprende, pues, más o menos de 1,5 millones de años a la actualidad, ¿no? Estamos en el periodo de la era cuaternaria, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de los homínidos, ahí deriva, pues, los monos actuales, los chimpancés, los gorilas, ¿no? Nosotros no somos el descendiente directo de los monos, como se dice, sino de una rama de homínidos que van a evolucionar en monos y en otros en homos, ¿no? En este periodo donde hay desarrollo de los homínidos, que es la especie más antigua del hombre, se le conoce como Pleistoceno. Pleistoceno, ¿no? Durante ese periodo, ¿qué ocurrió? Ocurrió pues la última glaciación, llamada también de Gurr, ¿no? O Wisconsin, o también conocido como Lauricoche en el Perú, ¿no? Gurr se le conoce en Europa, Wisconsin en Estados Unidos y Lauricoche en el Perú, ¿no? Porque coinciden más o menos esas fechas, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa cuando se congela la Tierra o gran parte de ella? Obviamente que, no sé si habrán podido observar en este caso, el nivel del mar baja también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más continentes, ¿no? Ahí tenemos las primeras primates u homínidos. Ahora, esta glaciación no se va a dar solamente en ese periodo, sino que va a abarcar hasta la aparición del hombre, ¿no? Se calcula que los periodos, por ejemplo, de glaciación pueden durar hasta 5.000 o más años, ¿no? Es un periodo bien largo, ¿no? El último periodo, es más, el último periodo ha sido hace 20.000 años, ¿no? Estamos en un periodo interglacial. Es decir, ¿qué se está observando en la Tierra, ¿no? Como regla general, ¿no? Que tenemos periodos de glaciación, periodos de pérdida de glaciares y nuevamente glaciación, ¿no? Sí, glaciación, desglaciación, glaciación, desglaciación, ¿no? Como también, y eso está ligado a la actividad volcánica también. Ahí tenemos al hombre primitivo y ese periodo se llama el Holoceno, que es el último, el actual, ¿no? Hay una desglaciación y por lo tanto aumenta el nivel del mar, ¿no? Hay más agua, más continentes, también hay grandes cambios climáticos, formándose desiertos, y tenemos ahí la evolución de la especie humana, ¿no? ¿Cómo evolucionó el hombre, no? Tenemos el ancestro común, los homínidos, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué diferencia a la especie a la especie de la cual evoluciona el Homo? Primero, que camina bípedo, es decir, en dos, ¿no? Mientras que el mono común todavía lo hace en cuatro patas, ¿no? Después la desaparición de la cola, porque el mono lo utiliza como una quinta mano, digamos, ¿no? Sirve para prender las ramas y otros, ¿no? El otro tema importante es el desarrollo de la capacidad cúbica cerebral. Ahora, ¿esto por qué fue posible?
Según Federico Engels, esto fue posible por el trabajo que realiza el hombre. Es decir, el papel, hay una obra que se llama El papel del trabajo en la transformación del mundo al hombre, ¿no? Es decir, que el hombre transformando la naturaleza se transforma a sí mismo, lo dice, ¿no? Ya, otro tema interesante también es sobre el dedo, este dedo que llamamos dedo gordito, ¿no? Que en el caso nuestro está, cuando cerramos el puño, este dedo está en contra de los demás dedos. En cambio, en el caso del mono está juntos, ¿no? Juntos. Entonces también es otro tema interesante, ¿no? Y tenemos el Australopithecus se considera el más antiguo, ¿no? ¿Ya? Y el más reciente es el llamado Homo sapiens sapiens, ese hombre que sabe, que tiene conocimiento, ¿no? Pero sin embargo ya desde los Homo habilis, ya el hombre ya, por ejemplo, tenía una conciencia de tipo social y también tenía una visión mística, ¿no? Porque ya comenzaba a crear entierros, ¿no? Ningún animal entierra a otro. El hombre comenzó a enterrar a sus ancestros, ¿no? Volvamos sobre las glaciaciones. ¿Qué son? Decimos que son periodos de larga duración en el cual la temperatura pues desciende por debajo de los 0 grados, provocando que el hielo de los casquetes polares y los glaciares avancen, ¿no? En gran parte de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que hay periodos glaciales e interglaciales. Actualmente estamos en un periodo interglacial. ¿Eso qué significa? Que de acá a algunos miles de años va a venir un periodo de glaciación. Por eso que algunos científicos dicen el calentamiento global, eso dice Donald Trump también, es algo normal. Porque así como la Tierra se enfría, también se calienta y se enfría. Es más, los niveles de CO2 que actualmente se mencionan no son extraños al desarrollo de la Tierra, porque ha habido periodos por la actividad volcánica donde el CO2 ha sido 4 o 5 veces mayor, ¿no? El problema está en que el periodo de calentamiento se da muy rápido, mientras que estos periodos glaciales e interglaciales se dan en miles de años, actualmente se están dando en décadas, ¿no? Justamente la glaciología estudia eso, ¿no? Dice que se refiere a un periodo donde tenemos, ¿no? El desarrollo, la proliferación o la formación de casquetes glaciares tanto en el norte como en el sur. Estos casquetes avanzan, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los periodos glaciares, ¿no? Tenemos periodo glacial e interglacial. Uno se hace 2,5 millones de años, ¿no? El otro se hace 1,8 millones de años. El otro hace 1,1 millones de años. El otro Mindel hace 580.000 años. El otro Reese o Illinois hace 200.000. Y el último, Gould o Wisconsin, ¿no? Hace 80.000 a 10.000 años, ¿no? Gould en Estados Unidos se le conoce así, en Europa, perdón, Gould, Wisconsin en Estados Unidos y Lauricoche en el Perú. Justamente de 80.000 a 10.000, miren, ¿cuánto tiempo ha durado? 70.000 años, ¿no? ¿Y cuánto es un periodo interglacial, no? Puede ser un periodo de 80.000 a 100.000 años, ¿no? Así que acá nuestras generaciones posteriores van a pasar periodos de mucho frío. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Eso es importante, ¿no? Primero, grandes cambios climáticos con bajas temperaturas. ¿Y eso qué va a originar? Que las especies flora y fauna de zonas calientes, si no se adaptan, ahí tenemos a, ¿no? Darwin, que nos habla de la adaptación de las especies. No es la supremacía del más fuerte, no es la supremacía de que se adapta mejor a los cambios climáticos. Como también nosotros, ¿no? Ustedes jovencitos que están enfrentando situaciones, uno de la pandemia, el otro de los estudios, y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Si no nos adaptamos, perdemos, desaparecemos, ¿no? O desaparecen nuestras expectativas, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Eso también se llama la resiliencia, ¿no? Otro tema importante, las extinciones masivas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los animales que son, ¿no?, de sangre fría y necesitan calor? Cuando la temperatura baja, van a morir. Por ejemplo, sabemos que donde hay más proliferación de especies, en zonas tropicales, como la selva, por ejemplo, hay millones de microbios, insectos, de todo. ¿Y donde hay menos? Por ejemplo, en Groenlandia o en la Antártida, ¿no? Se producen buenas extinciones masivas, ¿no? Hasta el 80, 90% de las especies. Y el 10% que queda o se adapta
y se transforma, ¿no? Y también descenso del nivel del mar, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cómo en el norte, ¿no? Ha avanzado los hielos, ¿no? Cubriendo gran parte, ¿no? El nivel del mar se reduce aproximadamente 100 metros, ¿no? Justamente es en el último periodo que permite también un tema importante, ¿no? El paso del hombre de Asia hacia América, ¿no? ¿No? Al de Jarlica, por ejemplo, ¿no? Y de ahí el poblamiento, el llamado poblamiento de América, no sé si lo recuerdan, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esta especie, ¿no? Hablamos de un mamut, pero ¿qué tipo de mamut es? Es uno más reciente que el periodo que vamos a tener a terciaria, ¿no? En verdad, porque ahí se ponen muchas veces este tipo de gráficos que no son, algunos dicen que no son pegados a la realidad. ¿Había una especie de mamut? Sí, pero no es exactamente el periodo del terciario, ¿no? Sino son del periodo cuaternario, son evoluciones, ¿no? Bien, jovencitos, pasamos a ver pues las preguntas sobre el tema. Dice, el proceso de formación de la atmósfera actual fue posible principalmente ¿por qué? ¿No? Y vamos a ver, la actividad volcánica libera anhídrido carbónico, azufre, nitrógeno, metano y vapor de agua, ¿no? Estos gases al condensarse producen lluvias, ¿no? La actividad de las algas produce el oxígeno que hace posible la vida en el planeta. Entonces, acá nos está diciendo pues que efectivamente la atmósfera, ¿por qué fue posible, no? Por, en este caso, la actividad fotosintética de las algas, ¿no? Que permitieron la formación del oxígeno, ¿no? Y por lo tanto la clave sería la C, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a dejar la participación, ¿no? De los jovencitos para que puedan, tenemos acá, por ejemplo, la fragmentación de la Pangea, ¿no? La fragmentación de la Pangea dice, originó la formación de dos bloques, ¿no? Continentales. Pueden responder por el chat, jovencitos. ¿Ya? Pueden participar por el chat, ¿no? Tenemos acá, lo dice lo siguiente, ¿no? La fragmentación de la Pangea originó la formación de dos bloques continentales denominados, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Antes de la Pangea se originó un supercontinente Panotia, a fin del león proterozoico, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Posteriormente, durante el Paleozoico surge la Pangea y este si bien la Eurásico-Duana, ¿no? En el Cretácico, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Nos dice, pues, las claves dicen la Eurasia y Pantalasa, América Eurasia, Gondwana y Mar de Tetis, Pantalasa, y por último, la Eurásico-Duana. En este caso sería, pues, la clave, ¿no? La clave sería la clave, en este caso, ¿no? Acá es la clave E, ¿no? La Eurasia-Gondwana, ¿ya? Acá está ahí un pequeño error, ¿no? ¿Ya? Dos continentes, ¿no? La Eurasia I, bueno, sería la letra E, por casualidad, ¿ya? Hay un pequeño error ahí. ¿En qué era se da el inicio, ¿no? Se da el inicio de la fragmentación de la Pangea. Vamos a hacer la división de la Pangea, ¿no? Vamos a ver qué hicieron los chicos acá. Vamos a ver. La división de la Pangea se produce en el periodo Cretácico, era mesozoica, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Al norte forma la Eurasia, que posteriormente formará pues Norteamérica, Europa y Asia, lo hemos visto, y al sur Gondwana, ¿no? América del Sur, África, Antártida y Oceanía. Entonces, ¿en qué era se forma? Y tiene una respuesta, ¿no? Sería la era mesozoica, ¿no? La clave es la D, ¿no? Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, ¿no? Veamos a ver. ¿Qué lo dice? El planeta Tierra se empezó a formar aproximadamente hace 4.500 millones de años, sí, más o menos 4.500, 4.600, ¿no? Algunos se calcula 4.650, estaría dentro del rango, ¿no? Durante el Paleozoico se da la formación de la corteza terrestre de los océanos y la atmósfera. Vamos a ver que es en el Precámbrico, ¿no? Donde se forma la corteza y también la formación de la atmósfera y océano. Por lo tanto, sería falsa. La primera sería verdadera, la segunda falsa.
¿no? En la era precámbrica aparecen los primeros seres vivos. Vamos a ver que tenemos, pues, en este caso, las células procariotas y eucariotas, es verdad, ¿no? Es verdad, ¿ya? 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 Y tenemos, por último, ¿no? Las modificaciones del clima afectan a la forma de vida del planeta, obviamente que sí lo hemos mencionado, ¿no? Pueden producir incluso que una proliferación o una extinción, ¿no? En la era cuaternaria aparecen los seres humanos. Efectivamente vemos que aparecen en el Holoceno, ¿no? De la era cuaternaria. Por lo tanto, la clave sería la F, que sería, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? Muy bien, pasamos a la pregunta número 5. La aparición de los primeros, estamos con el tiempo ya, primeros mamíferos en la era, ¿no? Vamos a ver que este es en el Mesozoico, ¿no? Eran pequeños y tenían mayormente una vida nocturna por los dinosaurios, decíamos, ¿no? En los Andes e Himalaya, pero los Andes y Himalaya se forman por plegamiento del Cretácico, ¿no? Alcanzando su máxima altura en era terciaria. Entonces, acá no dice, y los Andes alcanzan su mayor formación en era terciaria, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? Sería la A, mesozoica, y cenozoica, ¿no? La pregunta 6, ¿qué lo dice? Señala un acontecimiento notable de la era paleozoica, ¿no? Y ahí lo más importante pues es el desarrollo de la vida en el agua y después en los continentes, ¿no? Y esto fue posible por el oxígeno y el ozono y la descenso de la temperatura. Entonces, vamos a ver qué. ¿Cuál fue el acontecimiento más notable del paleozoico? Desarrollo de la vida en los continentes, ¿no? Y la clave sería la E, ¿no? Pasamos a la pregunta número 7. En relación con la evolución de nuestro planeta, indique la secuencia correcta de verdadero o falso, ¿no? A ver qué nos dice la primera pregunta. Nos dice, pues, ¿no? Tenemos ahí las glaciaciones producen fuerte descenso de temperatura, la Tierra se cubre de grandes capas de hielo, los volcanes liberan vapor de agua que forman océanos, ¿no? Las eras geológicas se caracterizan por cambios climáticos que condicionan la extinción o aparición de nuevas especies, ¿no? Entonces, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Durante el Pleistoceno se manifiestan los procesos de glaciaciones? Sí, es verdad, ¿no? El Pleistoceno superior. ¿Los volcanes contribuyeron a la formación de los océanos? Sí, por la liberación de vapor de agua. ¿Los grandes cambios climáticos generan extinción de especies? También, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la clave C, verdadero, verdadero, verdadero. Vamos a la 8, ¿no? Respecto a las eras geológicas, los dinosaurios desaparecieron en la era terciaria, ¿no? Los seres humanos evolucionan del Pleistoceno al Holoceno, y por último, en el Paleozoico la vida empieza en el mar, luego al continente, ¿no? Invertebrados anfibios, y la Pangea se fragmentó en el Cretácico, ¿no? Y vamos a ver que la extinción de los dinosaurios sucedió al final del Paleozoico. ¿Ahí cuál sería la respuesta? En este caso la respuesta sería la clave C, ¿no? Los primeros anfibios aparecieron durante el Paleozoico. Finalmente, y con eso nos despedimos, ¿no? Uno de los sucesos más importantes, más notables del periodo del Pleistoceno fue, ¿no? Vamos a ver acá, sería pues básicamente, ¿no? La clave D, la aparición de los primeros